Hola, buenas, ¿cómo estáis? Soy Alina, responsable de Ediciones Tomodomo, y hoy está conmigo Ana Caro, que es la traductora de la mayoría de los títulos de la editorial. Hola, Ana, Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? bien, un poquito nerviosa, que a mí esto del vídeo todavía no le he cogido el truco, la costumbre y me intimida un poco, pero bueno, más. Bueno, Gambate Kudasai, lo apreciamos mucho que estés aquí con nosotros. Además, es una ocasión especial y es que este julio de 2023 la editorial cumple 9 años y se nos ha ocurrido que qué mejor manera de celebrarlo que hablando sobre la traducción, que es una de las partes más esenciales, igual la más importante, incluso podríamos decir, de la edición de un manga. Lo que hemos hecho es preguntar a los lectores que nos preguntéis, valga la redundancia, a ver qué es lo que os interesa saber sobre la traducción de manga. Y hemos recibido un montón de preguntas, ¿verdad, Ana? Sí, muchas, entonces yo quiero dar las gracias a todo el mundo que ha participado porque, jolín, que tanta gente se anime siempre es muy reconfortante porque siempre corres el riesgo de que dejarnos preguntas y nadie te pregunte, así que a todo el mundo que se ha animado, pues muchísimas gracias por participar y por el interés. Exacto, muchísimas gracias y como hay tantas, vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar con la primera pregunta. Que la primera pregunta nos la manda María 95 barra baja MLG. Y nos pregunta sobre el proceso de traducción. Bueno, nos felicita por el aniversario, muchas gracias. Y pregunta para Ana el proceso de traducción, exactamente el orden. Si lees primero la obra y luego traduces. Y también, de hecho, hay otra pregunta similar de Rein.fer que pregunta lo mismo. Dice si lees la obra antes de ponerte a traducir o lo haces simultáneamente o cómo funciona el proceso un poco. A ver, normalmente en Tomodomo las obras que salen editadas ya las hemos leído todas antes, porque antes de licenciarlas, eh, pues siempre entre Alina y yo pues decidimos qué escoger y qué no, así que la mayoría ya las conocemos, ya las hemos leído no solo un tomo, sino más de un tomo, así que no se hace necesario que lo lea porque ya lo conozco. En el caso de las series que son largas, que a lo mejor llegan alguna a un tomo que no me he leído, depende de la serie. En Requiem lo seguía todos por la revista, pero por ejemplo Pájaro no. Pájaro si llega un nuevo tomo, eh, no lo conozco, vamos. Pero ahí no me lo leo antes. Ahí lo que hago directamente es que me pongo a traducir. Primero porque así ahorras tiempo. Y segundo, porque conforme voy leyendo, pues igual se me van ocurriendo cosas y me gusta dejarlas apuntadas. Y también creo que así se conserva frescura, que lo importante al traducir de un idioma es que tú conserves las sensaciones que el idioma de origen te da al idioma de llegada. Entonces creo que si traduces conforme lees, pues captas más pues, esas sensaciones que te deja el idioma original. Pero bueno, esto es el método que yo uso y si hay alguien que lo lea antes, pues también está bien. Muy bien, pues vamos a la siguiente. La siguiente es de Ana B. Carnota y pregunta cómo se organiza la traducción para saber qué texto corresponde a cada bocadillo. O, por ejemplo, si va fuera de bocadillo y va suelto en la página. Pues en el caso mío, yo lo que hago es, bueno, van numeradas las intervenciones de cada página, del 1 al número que sea, depende del manga. Hay mangas que tienen muy pocas intervenciones y hay mangas en las que llega al 20 en cada página. Entonces yo lo que hago es que los bocadillos de texto normal van simplemente con números y las onomatopeyas le pongo un paréntesis para distinguirlo. Entonces pongo a lo mejor 1 paréntesis y luego 2 sin paréntesis. Entonces significa que el 1 es una onomatopeya y el 2 es una intervención de diálogo. Puede ser un bocadillo, puede estar fuera del bocadillo. Y a los títulos, por ejemplo, si hay un cartel de, yo qué sé, pone takoyaki, pues a eso no le pongo número, va aparte, va como texto flotante. Ese es el sistema que yo uso y empecé usándolo con Tomodomo. Es que Tomodomo, como lo hacemos todo casi en casa,
No, siempre si falta algún, siempre se te queda algo fuera, porque a lo mejor hay onomatopeyas muy pequeñas que no ves o te despistas y te deja algún diálogo, porque igual no lo he traducido del libro físico, ahora traducimos mucho que te mandan el PDF. Es más cómodo porque lo tienes en el ordenador y lo traduces desde ahí. Y a lo mejor cuando el PDF se te olvida ampliarlo mucho, te deja un diálogo que está en una parte muy del límite de la página, se te queda fuera. A mí la persona que maqueta, que ahora es Elena, me suele mandar un WhatsApp cuando he terminado de maquetar con las cosas que me he dejado fuera. Y me dice, Ana, ¿qué falta aquí? Entonces yo se lo digo. Pero esa es la ventaja que tenemos en Tomodomo al ser una editorial pequeña, que siempre estamos en contacto y cualquier cosa de esta pues la arreglamos en el momento. También apuntar que a veces es cierto que es difícil saber el orden. Tú lo traduces y lo Sí, pones en el orden de lectura, pero a veces es un poco confuso. Depende de la persona, lo lees el bocadillo lees primero uno u otro. sí, si fuera una traducción con una empresa más grande, igual debería, es decir, señalarlo no solo en el documento de texto en que yo hago la traducción, sino en la página, para que así la persona supiera el orden. Pero como aquí estamos un poco en casa y además hacemos muchos repasos, luego yo leo el PDF antes de mandarlo a imprenta y todo eso, pues siempre estamos a punto de decir, mira, que aquí nos hemos equivocado, hay que cambiarlo. No es que yo haga la traducción y ya me desentienda de la traducción, sino que yo estoy supervisando el proceso hasta el final, de manera que pueda señalar si hay algún error, si algún bocadillo se ha puesto al revés, etc. Esa es la ventaja de las editoriales pequeñas. La siguiente pregunta es de Rick Huercas y pregunta cuál es el tiempo de duración para finalizar la traducción de una obra y cuánta gente involucrada hay. Pues es que depende mucho de la obra, porque como ya he dicho, en una página puede haber intervenciones de diálogo 6 o puede haber 20, entonces no tardas igual en un manga que en otro. Pero yo la traducción la suelo hacer suelo tardar una semana, los tomos que son más facilitos, a 2 o 3 semanas los que son más complicados y además de traducir pues requieren que te documentes o cosas así. Luego se los paso a Lina, que Alina los revisa y luego hacemos una revisión conjunta. Luego se mandan a maquetación, se maquetan, la persona que maqueta me manda un mensaje de si falta algo por rellenar, yo le digo, mira, pues falta aquí, ya corregimos ahí errores y luego Alina revisa la maqueta, la tripa que se llama, y me la manda a mí otra vez y la vuelvo a revisar. Y el periodo y todo esto completo, no sé cuánto tardarán, por lo menos 3 o 4 semanas como poco. Sí, 3 semanas, cuatro, un mes más o menos, Sí. pero depende Es que también un poco de... normalmente, claro, vamos, a lo mejor tenemos 2 tomos y los vamos haciendo a la vez. Entonces, mientras Mm. que yo estoy traduciendo, pues la persona que maqueta está maquetando y Alina está revisando el anterior, así que todo va solapado, no es que tengamos que terminar uno y luego empezar con el siguiente. Sí, ahora además, últimamente, como en el tomo 2 de La suerte sonríe a los tenaces, hubo dos bocadillos que salieron sin texto por un error extraño que sucedió y que lo hemos solucionado al final. Tenemos a otra persona más que no se ha leído la obra ni nada, que no tiene nada que ver, que antes de imprimirlo revisa que estén todos los textos. Es decir, va mirando con el tomo japonés alguien que no se lea el contenido, porque cuando te metes mucho en el contenido de la obra, creo que ves el sentido y no ves ya la forma o no ves Sí, ya las palabras, sino que ves como el claro, sentido es que en tu están en cabeza. tu cabeza, por eso a veces falta un D o falta una palabra intermedia que de verdad es que yo ya no la veo, porque es que ya está en mi cabeza, entonces necesita que sea otra persona que no haya traducido ni haya revisado, porque yo ya, claro, yo antes dije, sí, voy, mientras que leo voy traduciendo, pero esa no es la traducción definitiva, esa es la primera traducción de, yo qué sé, por lo menos 3, como mínimo 3 que yo hago, entonces tú en tu cabeza ya tienes el libro entero y estás revisando, pero está en tu cabeza, o sea que tú ya, lo que lees te tienes que concentrar mucho para ver que no haya ningún error, porque ya es que lo tienes asumido, está ahí en la cocorota grabado. Bien, pues vamos a la siguiente pregunta, que es, bueno, son dos que son parecidas. La primera es de las croquetas de Chifuyu, que pregunta qué hace Me falta para encantan. entrar a trabajar. Sí, los nicks son buenísimos, ¿eh? ¿Qué hace falta
¿qué se hace para entrar a trabajar en una editorial de traductora? Y la otra pregunta es de Husky008, que pregunta también qué estudios hacen falta para poder trabajar traduciendo manga. A ver, pues yo te diría que hoy en día que hay muchas editoriales, a mí me parece que el método ideal es ir a presentarse en persona. Pues vas a un salón del manga a una hora que sea tranquilita, primera hora o última hora de la tarde, y te pasas por los stands de las editoriales, llevas tu tarjeta a la japonesa, se la das a hablar, intentas hablar con alguien que sea de la editorial, porque a veces ahí atendiendo los stands, pues las personas no son de la editorial, están allí trabajando. Y le das tu tarjeta y después es importante que vuelvas a mandar un correo recordando que eres la persona que diste la tarjeta, porque como tenemos mucho lío en los salones, a veces pues se nos da la tarjeta, se nos traspapela y no nos acordamos. Yo digo esto y a mí me cuesta un montón, pero hay que ser un poquito pesado. No pasa nada por ser pesado. Mandar correos, mandarlos 2 veces, porque lo peor que puede pasar es que la persona de la editorial diga no me interesa y no lo abra o lo tire, y es lo peor que te puede pasar, pero es que estás buscando trabajo y insistir no, no es malo. Y nada más. Y bueno, estudios, pues se suele estudiar traducción e interpretación, que es lo que estudió Alina. Yo no lo estudié, aunque fue mi otra opción al elegir carrera, pero al final no lo cogí porque donde se daba traducción e interpretación no había japonés y yo quería hacer japonés, así que hice japonés, pero no hice traducción e interpretación, pero sobre todo que sepas japonés, que tengas titulación, es decir, que sepas japonés es más importante que tener la carrera de traducción, aunque ahora es más fácil estudiar japonés que cuando yo estudiaba. Y un consejo que quiero dar a los traductores es que lean mucho en español. Y si puede ser, libros escritos en español o cómics hechos en español originariamente, porque es donde vas a coger registros y vas a coger vocabulario y se te va a notar la soltura. Se nota mucho cuando una persona lee. Y ya está. Esos son mis consejos. De las personas que queráis trabajar traduciendo manga, mucho ánimo. Es muy duro, ¿verdad? Pero vale la pena. Es una cosa que te tiene que gustar mucho porque trabajas muchas horas, no cobras mucho, y entonces es una cosa que te tiene que compensar que te guste, si no mejor. Mi consejo es mejor que te busques otra cosa. Es triste, pero así esto, como decía Aya Kano cuando se le preguntaba consejos para ser mangaka, es decir, tienes que valer, porque son trabajos difíciles, son trabajos vocacionales y que implica que tienes que estar luchando constantemente, así que eso, te tiene que gustar mucho. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es de Yana Yana Yanita, también nick muy chulo. Pregunta si alguna vez tuvimos grandes problemas en el proceso de traducción y edición, que fuesen tan grandes que estuviésemos a punto de tirar la toalla. Yo creo que no, No. tan difícil no. No, porque normalmente sabemos qué es lo que vamos a sacar. Es decir, Mm. ya hemos leído la obra, ya sabemos qué es lo que hay. No hemos tenido problemas con las editoriales japonesas tampoco. Hemos tenido suerte. Sí. Vale, pues las siguientes dos tienen que ver también, porque pregunta Seikats, dice si hay algún manga que haya sido muy complicado a la hora de traducir, o por el contrario, también algún otro manga que te haya encantado traducir. Y Sara de F4801 pues también pregunta más o menos lo mismo, que dice que cuáles son los mangas que más y menos te han costado de traducir. A ver, pues esta persona que es fan de Pájaro, pues Pájaro es jodido. Pájaro. Pájaro siempre cuesta mucho trabajo. Pájaro es de estos que te llevan 3 semanas, hagas lo que hagas, porque tiene muchos registros, tiene el lenguaje de la yakuza, tiene humor, tiene retranca, que eso es difícil de decir. Traducir a Yashiro necesitas reescribir mucho lo que dice hasta que sea perfecto. Tiene sentimientos, pero que se comunican de una forma un poquito soterrada. Tiene que son muchos tomos ya. Entonces, cuando traduces uno, que ya después de mucho tiempo tienes que volver a leerte los anteriores, porque por mucho que yo tenga la chuleta de los términos que significan y eso,
para que quede bien te tienes que leer lo anterior y tienes que refrescar y tienes que... Entonces es una serie que tiene trabajito. Luego, no sé, Shimanami era muy ambiguo también. Era muy poético, muy ambiguo. Y es una de las series que a mí me gustaría volver a traducir. Porque creo que hoy... Nieve en verano y Shimanami, yo creo que los haría mejor hoy que cuando los cogí en su día. Porque ya tengo más rodaje. Entonces me gustaría volver a traducirlo. Si pudiera ser, bueno, no sé si lo podrá hacer o no. Eso, Requiem también era difícil, pero paradójicamente son los que más me gusta traducir. Porque yo con Requiem, Requiem lo echo mucho de menos, porque me lo he pasado muy bien. Porque tiene de todo. Entonces te permite hacer muchas cosas, no es siempre las mismas palabras y las mismas expresiones, se te hace cansado. Un tomo fácil a mí se me hace un poquito cansado, fíjate que lo termino antes. Los que son difíciles pues son más o menos. Puedes probar más cosas. Me gusta mucho que tenga un registro lírico también. El Clan de los Poe también me gustó mucho porque era fácil de traducir, pero al mismo tiempo pues eso tenía también muchos registros, tenía los poemas, que era una cosa que yo siempre había querido meter en una traducción y me dio pie a eso. Así que nada, en resumen eso, los fáciles está bien porque son fáciles y lo haces rápido, lo que quieras decir que tarda menos y la hora te sale más a cuenta, es decir, cobran más, y los difíciles pues te lo pasas mejor. Yo me lo paso mejor por lo menos, me gusta sufrir. Interesante declaración. No, pero entiendo lo que quieres decir. Cuando es más reto, una vez lo superas, es Sí. como tienes más satisfacción de haberlo conseguido y de haberlo superado. Pues Ari Kawaii Lady nos pregunta que si hay más dificultad a la hora de traducir obras actuales que obras clásicas, o si hay alguna diferencia dependiendo de la antigüedad de la obra. A ver, en cuanto a obras antiguas, yo solo tengo la experiencia de Moto Hagio. Y en Moto Hagio, por lo menos, paradójicamente es más fácil traducirla que algunas obras actuales. Porque digamos que al ser un manga más primitivo, y eso que Moto Hagio es muy moderna y separa mucho, no tiene mucho muro de texto, que en mangas antiguos pasa eso, que hay como tochaco de texto. Lo hay, pero no mucho, y escribe muy bien. Es decir, yo creo que los mangas más antiguos lo que se nota es que tienen un lenguaje mucho más académico. No pasa como ahora en mangas actuales, por ejemplo, la antípoda pues sería esto, en la misma clase. Los de Asumiko Nakamura, que tienen muchísimas muletillas, se pasan todo el rato diciendo teyuka, suka, cosas que son intraducibles, que son del lenguaje de la calle. Los mangas antiguos yo creo que esto no se había incorporado todavía, tienen un lenguaje más estándar, por decirlo así, y entonces es más fácil para el traductor, porque no es japonés deformado, digamos, que es el que se habla a la gente joven, el que habla a la gente joven y que a veces puede ser más difícil de entender. ¿Se podría decir, por ejemplo, que en los mangas antiguos los diálogos están escritos de forma más literaria y en los Sí, actuales es como más oral, digamos, pero sí, transcrito? exacto. Sí, 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 eso es. No literario en el sentido de meter muchas metáforas, no. Simplemente más, digamos, aprobado por la RAE, solo que en Ujú. Japón no hay RAE. Es como esa falsa oralidad Sí, yo creo eso que se es. le dice falsa Sí. oralidad o algo así, cuando es como que intentas imitar lo que se dice oralmente, pero Pero nadie habla así, exactamente. pero exacto, sí, sí, sí. Vale, pues vamos a la siguiente. Son dos que son parecidas. Una que es de Abraham Kun, es sobre la traducción de onomatopeyas. Pregunta si traducimos directamente del japonés o si ponemos la traducción junto a la onomatopeya. Y yo lo que me imagino que quiere decir es que si sustituimos la onomatopeya y Sí. ponemos ya en español, o si la ponemos al lado en plan como un subtítulo. Y luego Raice también pregunta parecida, que dice que supongo que se refiere a las onomatopeyas que están sustituidas, que algunas están deformadas por el dibujo, tienen una forma especial, entonces le parece que eso es algo complicado. Pues en Tomodomo yo siempre animo, es decir, mi criterio como lectora, traductora es que se sustituyan las onomatopeyas, porque yo creo que son súper importantes para la narración. Una onomatopeya te marca el ritmo, entonces no es lo mismo leerla
súper grande en la página que pequeñita, porque quieras que no, cuando tú estás poniendo la lectura en pequeñito, la grande no la lees, la grande pasa a ser un elemento decorativo, no pasa a ser parte del diálogo ni pasa a ser parte del flujo narrativo de la página. Entonces yo creo que es súper importante que se sustituya la onomatopeya. ¿Qué pasa? Pues que eso es muy complicado, eso puede contar mejor Alina, que es que lo hace muchas veces, que sustituir la onomatopeya pues, a veces es un trabajo de arte, que me acuerdo, creo que en Mestru las hizo Unai, el diseñador, algunas. Sí, algunas, normalmente no tenemos a un diseñador o un artista dedicado solamente a redibujar las onomatopeyas, pero en algunos casos cuando eran ya muy difíciles y era imposible hacerlo a ordenador, sí que nos había ayudado el diseñador y básicamente es que dibuja las onomatopeyas de cero. Eso es. Pero es que no, hay quien dice que no, que nos cargamos el dibujo si las quitamos, pero es que no es un libro de ilustración, es un cómic. Entonces el cómic tiene un lenguaje que se tiene que leer. Entonces si hay una letra, la letra se tiene que leer así en grande, no causa el mismo impacto. Y en cuanto a si es difícil leerlas, normalmente no, las onomatopeyas están hechas para que se lean bien. Entonces si tú sabes leer japonés, sabes leer las onomatopeyas. Lo que es difícil de leer muchas veces son cuando un manga trae al final el epílogo este que escriben los autores, que viene escrito a mano muchas veces, algunas letras de algunos autores son muy difíciles de leer. He cogido aquí el que tenía más a mano de Asumiko Nakamura, pero vamos, puede ser cualquiera. Lo voy a enseñar en cámara, no sé si se va a ver, si no lo pone luego Alina, que escribe que sus letras son hormiguitas, como una letra así súper pequeñita. Y aún esta no es de las más difíciles. Me acuerdo de la de, ¿cuál fue muy difícil? La de Smell Like Teen Spirit. Esa era bastante ilegible. Pero se saca, al final se acaba sacando. Pasamos a la siguiente, que también es de Raize y preguntas sobre el espacio a la hora de traducir. Como tenemos un bocadillo, el texto que cabe dentro de un bocadillo tienes un espacio limitado. Entonces, si eso alguna vez te ha causado algunos problemas y cómo lo resuelves en el caso de que no quepa todo el texto. Pues, es decir, tú traduciendo, no traduces palabra por palabra, estás haciendo una adaptación. Entonces siempre puedes hacer una adaptación más cortita, puedes reducir. Si no hay espacio, normalmente a mí, Alina no me pone problema en esto. A veces me señala, bueno, esto no va a caber, Ana, pero lo que hace es que se pone la frase más corta. Se cambia la frase y se intenta cortar, pero no suele ser, no suele pasar. Son casos muy concretos. Sí, si no, también se puede jugar con el tamaño del texto, por ejemplo. En los bocadillos no todo el texto tiene el mismo tamaño, ni siquiera en el original japonés. Hay texto que tiene que ser más importante y lo tenemos que poner más grande. Igualmente en el diálogo, si queremos que quepa todo lo que tiene que decir y no nos cabe, se puede reducir un poco el tamaño y entonces cabe también. Algunos casos ha habido en plan que decimos, vale, pues vamos a reformularlo de manera que las palabras sean más cortas. Por ejemplo, dos verbos que son sinónimos, escoger el que sea más corto para que quepa mejor alguna vez, pero normalmente suele caber bien. Pues siguiente pregunta de Paula, que pregunta si al traducir del japonés tenemos un criterio específico cuando aparecen términos japoneses que tienen que ver con la cultura y que no existen en español. Por ejemplo, pone ejemplos como kotatsu, shichigo-san, genpuku, sakuru. Si se adapta, si se ponen notas de traductora y más o menos qué criterios sigues. Pues depende de la palabra. Aquí de las palabras que ha dicho, por ejemplo, de kotatsu en español hay una palabra muy similar que es mesa camilla, que yo creo que se entiende bien. Entonces yo kotatsu la suelo traducir por mesa camilla. Sakuru no deja de ser círculo, el círculo que se utiliza también con el mismo significado en español. Esa no la he tenido yo que traducir nunca, así que no sé lo que haría, pero creo que igual le ponía círculo de autores o algo así parecido se vería. Normalmente es que no tienes espacio para poner notas, porque el poner notas, a Lina no le gusta ponerlas en página porque dice que distraen, entonces solo la ponemos cuando es muy, muy imprescindible. En los otros casos, en el Shichigo-san, por ejemplo, que son los dos ceremonias de paso del niño al adulto y cosas así, pues como, igual que primera comunión no lo puedes traducir,
Eso, ¿cómo traduces tu primera comunión al japonés? No lo puedes traducir, lo tienes que dejar igual. Entonces ahí sí se explica, si se intenta poner una nota, o si no se puede poner una nota, lo que haces es una reformulación de la frase de tal forma que esté explicada. Es que a veces las notas al traductor, a mí me encantaría que se pusieran siempre, pero muchas veces no hay espacio. Muchas veces para poner un anexo de notas necesitas poner más páginas y el manga va por pliegos y no se pueden poner más páginas. O sea que se incluyen cuando pueden. Y también no veo bien, tengo sentimientos encontrados con las notas, porque por ejemplo con Mestru yo me lo pasaba muy bien poniéndolas, pero a veces me da la sensación de que estoy sobreexplicando, que son cosas que el lector tiene que deducir por sí mismo. No, ya no es cuestión de explicar el significado de una palabra, sino que son cosas culturales. A mí como lectora me gustan, como traductora me gusta escribirlas, pero eso no siempre se pueden poner, así que normalmente se explica. Ahora que estamos haciendo, que hemos hecho el platos con pintaza y estoy haciendo el cocinamos juntas, comemos juntas, hay mucha comida. Y la comida es muy problemática, porque ahora mismo la gastronomía japonesa está en ese punto en España que yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que es sushi o sabe lo que, pues no sé, nigiri ya no sé, por ejemplo, ya nigiri sabe la gente lo que es, un maki sabe la gente lo que es, miso sabe la gente, sopa de miso. Tienes que explicar lo que es miso o no. Tamago yaki, ¿lo dejas igual o pones tortilla japonesa? ¿Qué es lo que salía en La Suerte Sonría? Los temas. Oyakodon, El oyakodon, okonomiyaki, no, okonomiyaki no, no. Oyakodon. 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 ¿Qué haces con oyakodon? Porque luego salía lo de don, que don es un tazón de arroz con cosas encima. Jolín, ahí estoy indecisa, ahí no sé qué hacer, no sé, y para cocinamos juntas, comemos juntas, no sé, lo tenemos que hablar porque ahora mismo lo estoy traduciendo yo y todavía no lo ha revisado Alina, y a ver qué hacemos ahí, porque yo creo que la edición en inglés trae nota de traducción al final. Tenemos que hablar Sí, a ver qué hacer. Depende de la obra. Si es algo que es constante en la obra, es decir, esta obra va de cocina, pues igual tiene que llevar un glosario de cocina, pero si es una cosa puntual, como pasaba en La Suerte Sonría a los tenaces, pues ponemos bol de arroz con huevo y pollo para que lo entienda todo el mundo y no haya que poner una nota. sí, sí. Es algo también que creo que más que un criterio general, es algo que elegimos, que pensamos dependiendo de la obra y de la importancia que tenga el término en cuestión en la obra. Si, por ejemplo, sale muy de pasada y no tiene relevancia en la historia, pues puedes poner en vez de kotatsu mesa camilla y no pasa nada. Pero si es algo que es súper importante, en plan que va del kotatsu la obra y lo ves ahí y ves que es diferente de la que hay en España porque es más bajo y tal, pues entonces sí que lo explicas al principio. Depende de lo importante que sea para la historia, porque tampoco es cuestión de coger todos los términos que no existan en español y poner muchísimas notas porque te saca de la lectura. También es importante la sensación que te da la lectura. Entonces, si lo que haces es constantemente notas, 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 lo que haces es también distraer al lector. Poner notas de traducción al final sería ideal, pero prácticamente es difícil porque primero lleva tiempo elegirlas, pensarlas, escribir la explicación. Y muchas veces la editorial japonesa te pide que las traduzcas. O sea que hay que traducirlas Sí. al japonés para que lo lean en Japón y te decidan, bueno, está bien o está mal. Y eso, pues claro, pues Y que tiene lo tela. aprueben, no, y que lo aprueben, porque no Y que es lo que aprueben, que tardan, es que claro. no es que se lo envíes y inmediatamente se lo lean y te den su feedback, sino que pues tienen más trabajo y a lo mejor tardan semanas en leérselo y en aprobarlo. Entonces es una cosa que también influye en las fechas de lanzamiento. No nos ha pasado nunca que nos hayan dicho que no, no pongáis notas de traducción, pero sí que nos ha pasado, por ejemplo, en Menstru, que teníamos bastantes, porque Menstru, la gracia de la obra es que tiene muchas referencias culturales japonesas y nos pareció importante explicarlo. A lo mejor para alguien que vive en Japón, pues no haría falta porque ya lo sabe, pero para alguien que no, sí que nos pareció interesante explicarlas para que la gente supiese todo el contexto social que es muy importante en esta obra que trata un tema social. En Cocinando Juntas, Comiendo Juntas, yo creo que también en inglés pusieron Claro. notas de traducción. Yo creo que también lo haremos.
Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esfuerzo y es una cuestión de si es necesario o no. Porque, por ejemplo, en Pájaro que trina no vuela, que hablabas antes que es tan difícil, hay todo el mundo de la mafia y eso es Claro, muy importante. Podríamos decir jefe o podríamos decir subordinado o lo que sea, sí, pero no pero sería sería un lo lío. mismo. No, no Mm. solo no sería lo mismo, no solo... Hace poco leía una traductora, no recuerdo el nombre, que traducir de japonés que estaba bien dejar cierto sentimiento de extrañamiento, de que respete la otra cultura, que no lo adaptes todo a tu cultura porque lo fagocitas. Y aparte de eso, en pájaro es que te harías un lío, porque si llamas a todos jefes, te acabas con la estructura. Entonces, y sin la estructura, sin saber quién va por encima de quién, pues no entiendes la obra. Y ya es bastante difícil. Ya tienes que hacerte un cuadrito de quién es quién en el escalafón de la Yakuza para entender las luchas de poder. Entonces, si no dejas los términos y les pones todo jefe o capo, no se entiende nada. No, es que pájaro es muy difícil por el tema cultural también, no solamente por el registro o por cómo habla cada personaje, sino por el tema del mundo de la mafia. Ah, pero sí, básicamente que hay como ciertos criterios generales, pero al final depende del caso concreto y depende de cada obra. Al fin y al cabo, en la traducción yo creo que no es que haya una manera correcta de traducir y ya está, sino que es algo que es muy personal y depende del traductor. Cada traductor tendrá una traducción distinta y cada una tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, yo creo. Que no es algo matemático, que dices, vale, esto es esto y ya está, sino que hay muchas variaciones y muchas posibilidades. Sí, es decir, no hay una traducción que es la única y verdadera. Pero eso está Mm. bien porque esto te permite leer tu libro favorito muchas veces, no se acaba nunca. Siempre puedes leer una interpretación nueva. O sea que Mm. está guay, está bien. Bueno, pues pasamos a la pregunta siguiente. Ostras, esto no lo sé leer porque está en kanji, pero está en chino. Entonces el nick Tian Er, creo. Perdón, chino ya, ya no sé. Pero pregunta de nuevo sobre traducciones de cosas japonesas, Ujú. en concreto sobre bromas y chistes, que son muy japoneses. Entonces, si es mejor explicar el chiste y dejar los términos japoneses o si es transmitir el mismo mensaje y que haga gracia. Yo creo que aquí es donde el único caso en el que está permitido fagocitar un poco en japonés en beneficio del español, porque yo creo que si hay un chiste tú te tienes que reír. Si lo explicas, te cargas el chiste. Estás acabando con la función del lenguaje ahí, que es que está buscando que tú te rías. Así que yo creo que los chistes hay que adaptarlos. Es decir, no hay que hacer como se hacía. Aunque no hay que hacer, es que no hay que hacer en traducción una cosa que yo creo que no se debe decir nunca. Que igual, no es que no haya que hacerlo, sino que es un extremo, como hacían, yo que sé, en El Príncipe de Bel-Air o Los Simpsons, que te cambiaban los referentes, y no está mal, porque ahí no pueden meter una nota de traducción explicando quién es fulanito o menganito, entonces lo mejor que haces es cambiarlo. En Jackass hay una parte, que no me acuerdo cómo es en original, pero yo le puse, parece que vienes de Vietnam, o algo así para que se entendiera. Y esa referencia no estaba en el original. Pero es que si no, no se entiende. Entonces tú tienes que hacer el chiste. Si no transmites la gracia, no. Yo creo que te carga la hora. Pero a veces creo que queda muy bien, a veces da la casualidad o no sé, o creo que el Sí, ingenio de Ana, como yo ahora mismo me he acordado de en Amores cuando cesa la lluvia, sale la Universidad Waseda y tú le pusiste Guaseda, que me hizo mucha gracia porque se podía hacer ese juego de palabras, porque el japonés sonaba justamente como una palabra española y creo que a veces hay la suerte de que queda bien, sí, o que sí. incluso queda Ahora, mejor en español. sí, 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 sí. Hay una pregunta ahora más adelante que pondré un par de ejemplos, pero es que son cosas muy culturales. Que yo creo que aparte de los nombres propios de personas, que citas a una persona que es famosa en Japón y aquí no, siempre puedes encontrar una adaptación. Si son palabras o son expresiones, siempre puedes darle un giro y siempre puedes encontrar algo que se parezca un poco y conservar el humor del original. Que yo creo que muchas veces, y de hecho hay gente que no está acostumbrada a que el manga
te haga reír cuando el manga en japonés es un cachondeo y se salta todas las reglas del lenguaje y no tiene filtro ninguno. Que creo que hay una reseña en Goodreads de ¿Quién es el 11º pasajero? Que pone que no cree que Frol fuera tan gracioso en el original, que cree que todo lo que estoy metiendo yo son morcillas que me he inventado para que Frol sea gracioso. Y no, es que Frol en el original es muy gracioso porque habla con un masculino, un idioma masculino que es muy ficticio. Habla como los superhéroes de los cómics en japonés. Entonces yo le busqué una alternativa en que pareciera que estuviera hablando pues en Cheli o en Kinki, porque que se viera que era una cosa muy forzada. Entonces la persona esta se leía el cómic y decía que no creía que eso estuviera en el original. Y sí está en el original. Es decir, yo los chistes que meto son porque están. Es porque en el original siempre hay algo que te hace reír. Si no, no lo metería. Yo gratuitamente nunca meto nada. Bueno, bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Mira, esta es muy rápida. La palabra más rara que has tenido que traducir. Esto siempre Yashiro me saca alguna cosa muy rara. Entonces se va a poner esto un poco R18. A mí siempre que me hacen esta pregunta digo que es anani. Onani viene de onanismo y es la forma que se utiliza en Japón para masturbarse o masturbación. Se dice onani. Yashiro dice anani, que es lo mismo pero anal. Entonces anal y onanismo, anani. Bueno, y este es una de las traducciones que yo no le encontré equivalente. He buscado por qué lo cambié. Le voy a dar, no lo voy a decir aquí, a ver si nos censura YouTube o no sé, se lo voy a pasar a Lina en imagen para que lo ponga, cómo lo traduje. ¿Qué? No, 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 que iba a decir que os leéis el manga, pero claro, no sabrán qué es eso. No, claro, me quedó una traducción para mi gusto sosa. A mí me hubiera gustado un equivalente de esa palabra, pero no se me ocurrió. Igual que en otros los encuentros, ahí no se me ocurrió ningún equivalente. Pues a ver, la siguiente, Rebecca Library, que pregunta cuando se encuentran expresiones que aquí no se usan, si es complicado adaptarlas a las nuestras. Supongo que tiene que ver con lo anterior Sí, también. esto está todo relacionado. Aquí es donde voy a poner los ejemplos. Suelen ser en chistes, pero de verdad no es tan difícil. A veces encuentras equivalentes que son muy parecidos. Por ejemplo, en Pájaro, en el tomo 4, hay un momento en que Domeki captura al Castañitas y se lo lleva a Yashiro. Y Yashiro le dice que parece que trae a un... ¿Cómo era? Chiteijin, era, creo que era Sí, Chiteijin. Chiteijin es una especie de yokai, un monstruo japonés que vive debajo de tierra. Vamos, lo que quieren decir es que viene muy feo, porque al Castañita Domeki le da una paliza y se lo trae que viene hecho un adefesio. Y esto en español le pusimos que parecía un gremlin, porque aquí en España cuando alguien es muy feo, el monstruito que utilizamos es un gremlin, así que en español pone que parece un gremlin. Después otra que me gustó mucho como quedó fue en Merry Checker, hay una expresión que dice el prota, Shio, cuando se acuesta con este hombre que le gusta pero no se tocan. Entonces están ahí en la cama pero sin tocarse y dice que eso es Namagoroshi. Namagoroshi es como, viene de Nama, que es crudo, y Goroshi, que es de Koroshi, de que te maten pero sigues vivito. Te mata. Esto es, en español, eso diría, esto es la muerte a pellizcos. Es como que una muerte lenta, es decir, estás muerto y estás vivo a la vez. Así que Namagoroshi y la muerte a pellizcos pues son como conceptos que están cerca. Siempre se busca, se intenta. Sí, es complicado, pero también les damos muchas vueltas, ¿no? A veces al principio no Sí, sale, pero luego revisando o luego pensándolo otro día te viene la inspiración. Ah, aquella sí, palabra que no sí. me salía, tiene que ser esto, no sé qué. O la oyes incluso en algún lado, en la Sí, a mí tele, me o pasa lo ves. mucho, no sé cómo, bueno, será casualidad, que mágicamente no sé qué poner y luego en la tele alguien dice una cosa que digo, ostras, esto me viene súper bien para esta traducción. Me ha pasado ya más de una vez. Yo creo que estás con el oído más atento simplemente. Sí, ya por deformación profesional no solamente escuchas, Sí. sino que siempre estás ahí al loro, las expresiones que se Sí, usan, sí, las sí, sí. frases, y te sabes, mira, esto me va bien para tal. Sí, sí, por eso digo que es muy importante para un traductor estar al loro de lo que se escribe y se dice en español. Consumir
no solo el idioma del que traduces, sino también el idioma al que traduces, pero al que hacen los propios oyentes, porque quieras que no, a veces los traductores no metemos calcos sin darnos cuenta, o no es un idioma tan puro, digamos, como el español que hablan los oyentes, así que sí, viene muy bien ahí tener el oído y la vista puesta y consumir cosas en español. Bien, pues siguiente pregunta de Me Aburro. ¿Qué pregunta si es posible que haya algún error en la traducción debido al contexto de las situaciones sociales? Por ejemplo, traducir un insulto de manera más suave porque algún personaje ha sido informal, pero en Occidente no sería algo tan grave. A ver, esto pasa mucho, es que en japonés insultos hay muy pocos, no como Yo creo que aquí. sería al revés sería, ¿no? Que en japonés no es un insulto de por Sí, sí, no es una palabra malsonante, pero al traducirlo, la manera en que está dicho en español exactamente. que pega mejor un insulto. Sí, yo creo que se refiere a eso. Y sí, es que en japonés insultan no con la palabra, sino con el registro que usas. Si usas un registro muy soez, no, están los escalafones del lenguaje. Quien ha estudiado japonés sabes que el keigo pues, es el idioma educado con el que te tienes que dirigir a las personas que no conoces o a las que le tienes respeto, y los ore y los orra y los no sé qué, pues son muy soeces. Y entonces, Que claro, depende. ore es básicamente yo, o sea, no es ninguna Ore palabra, es yo, significa exactamente, eso es lo que iba a es decir. yo. Ore es yo. Y si lo usa, y aquí también hay mucho machismo en el lenguaje en Japón, porque si lo usa un hombre queda normal, pero si tú como mujer dices ore, quedas súper zafia. Que yo he leído a japonesas quejándose de eso, de que están mucho más constreñidos el lenguaje femenino. Pasa mucho con los pronombres. Anata, por ejemplo, anata según el contexto, si a ti te lo dice tu pareja, anata, te está diciendo cariño, cielo, pero si tú a alguien le dices anata wadare, es, como, es casi como quién cojones eres tú, porque Bueno, eso de y si dices anta, ya vamos, sí, sí, ya te pegas con esa anta, persona. sí, sí, sí. Anata es más educado, sí, sería más anta. O Kimi si te lo dice a lo mejor pues el chico que te gusta, pues queda hasta mono, pero si se lo dices a alguien, pues es despectivo porque implica que estás diciendo que esa persona está por debajo de ti. Entonces no hay... también depende del contexto, porque el kisama, ¿no? Kisama es el pronombre más despectivo de todos, quizás, pero se usa mucho cuando es una persona de clase superior con una de clase inferior. Y ahí no es tan insulto, que eso es lo que en el contable es lo que le dice el Ares, le dice al contable, le dice muchísimas veces Kisama, pero no es tipo insulto, sino un poquito despectivo, porque él, como es de la realeza, pues está acostumbrado a decirle a todos los de, los de clase baja, decirle Kisama. Entonces ahí lo he traducido por bribón, que no queda tan como hijo de la... ¿no? Es algo más que quede gracioso y casi cariñoso, entonces depende mucho del contexto. Bien, la siguiente pregunta es de Julie Becky, que pregunta qué opinamos de que las traducciones se hagan con las terminologías de una región y no en neutro, es decir, español local de un país versus español neutro. A ver, yo es que creo que a estas alturas a mí el español neutro pues no me hace mucha gracia. Yo prefiero leer el español de cada región, sea la que sea. Es decir, yo no quiero que todo esté en castellano. Yo leo mucha literatura latinoamericana y me encanta porque yo creo que como hablantes de español tenemos mucha suerte, porque tenemos un idioma súper rico en variedades, en vocabulario, y a mí me gusta ver toda esa variedad. Me recuerdo haber visto por Twitter, creo que fue, la traducción argentina de Qué difícil es el amor para un otaku, que creo que en Argentina se llama Wotakoi, y me encantó, fue chapó, me encantó, me gustó muchísimo. Y otro problema que tiene el español neutro a la hora de traducir manga específicamente es que, como he dicho antes, el manga tiene muchos registros y tiene registros muy bajos. Y el español neutro, al ser un idioma que no es real, una amalgama de españoles hecho para... Creo que empezó con las películas de Disney, entonces está hecho para traducir cosas muy concretas. Puedes, para películas antiguas que tienen un registro más formal, como decía antes, del manga antiguo,
una cosa más literaria, no se hablaba como en la calle, pues sirve bien. Pero si ya te metes en cosas que tienen muchos registros, yo creo que ahí la obra original sale perdiendo si lo traduces al español neutro. Y yo creo que como hablantes de español todos entendemos el español de otras regiones. Es decir, yo el español de Argentina lo entiendo bien, el de Chile, el de México, el de Colombia, todos los entiendo. Puede haber palabras o expresiones que no sepa, pero eso tenemos una academia las academias de la lengua que tienen diccionarios, los buscamos y no pasa nada. Yo creo que todo eso es enriquecimiento. Incluso dentro de España hay muchas variedades y como Alina es de Cataluña y yo soy de andaluza, al final acabamos equilibrando. Tampoco pongo yo cosas que creo que sean muy difíciles de leer, que igual que hay gente que quiere que los mangas estén en español neutro, hay quien me dice que Pájaro le gusta, ¿cómo lo traduzco? Con su regionalismo incluido. Yo no creo que sea malo. Y lo que iba diciendo era que, por ejemplo, en Akamatsu Seven a mí me salía traducirlo en andaluz, porque al ser un registro tan bajo, es decir, como ellos son tan kinkis y tan peleones, a mí no me salía que se dijeran tío colega. Yo estaba todo el rato en mi cabeza que eran quillo. Y yo no sé qué, te voy a meter un no sé cuánto. No lo traducía en castellano, tenía que hacer un esfuerzo para que no estuvieran todo el rato quillo picha y cosas así. Pero sí, Sí. yo creo que todo eso es riqueza, que es una pena renunciar a ello, que cada uno traduzca en su variedad. Cuantas más variedades, más rico el español. Mira, esta es curiosa. Nene pregunta que qué haces cuando una situación o un personaje es ambiguo y tienes que adivinar lo que pasa. Eso pasa mucho en japonés, ¿verdad? Sí, eso pasa mucho en japonés porque el japonés, aunque, por ejemplo, con el género de un personaje en japonés, a pesar de que el lenguaje sí tiene marcas de género, la tiene en los pronombres o en algunas partículas, pero los adjetivos, por ejemplo, no tienen género. Entonces, cuando se está hablando de alguien y lo está describiendo con adjetivos, no sabemos si es hombre, mujer, persona no binaria, no lo sabemos. Entonces, esto es un ejemplo lo del género, pero puede ser cualquier cosa en la trama que no quede claro. Aquí lo que hacemos primero es documentarnos. Leemos el manga hasta donde esté publicado para ver si más adelante se aclara qué es lo que pasa ahí. Si no, ¿qué podemos hacer también? Pues consultamos otras traducciones, a ver qué han hecho en otros idiomas. Es decir, en esta edición en inglés que han hecho, en italiano que han hecho. A ver cómo podemos actuar y evaluamos si está bien eso o no. Y lo último, pues nada, pues mojarse. Tú tienes que traducirlo, intentas conservar la ambigüedad, si es posible, es decir, muchas veces utilizamos, en cuanto al género, pues adjetivos neutros o que no que funcionen como el japonés, que no tengan género, es en el ejemplo que he dicho, pues otra forma, pues damos una vuelta para que no se diga lo que se tenga que decir, lo hacemos parecido al japonés. O nos mojamos, que hay situaciones en las que no te queda más remedio que mojarte, luego ves si está bien o está mal. En el caso de que esté mal, pues lo peor que puede pasar, pues que luego lo tengas que cambiar en otra edición, se cambia eso y ya está. Son cosas que ya llega un momento en que no puedes acertar. Luego existe la opción también de preguntar a la editorial japonesa, pero También. esa opción no siempre está porque depende mucho de la editorial. A veces, por ejemplo, nos pasó con Shonen Note, que queríamos preguntar, bueno, era también de las primeras obras que sacábamos y queríamos preguntar cómo se romanizarían los nombres de algunos personajes. Y nos dijeron, haced lo que queráis. Entonces, Sí, ahí ya entendí que, vale, a no ser que te venga desde la editorial y ha dicho que, mira, se tiene que romanizar así, supongo que en obras que sean muy mainstream tiene que haber ya una guía de estilo, o al menos, pues, yo qué sé, que se tiene que traducir tal, o a lo mejor si tiene un anime, pues que te tienes que ajustar a lo que se ha hecho en el anime. Pero en nuestro caso no nos ha venido nunca. Entonces yo creo que a no ser que te venga dicho por la editorial, tienes vía libre y cuando es algo confuso se puede intentar preguntar, pero es difícil porque muchas veces no te van a responder o te van a responder, pero van a tardar meses en responderte. Entonces, las van a tardar estrategias que... meses para que al final te digan haz lo que quieras. Sí, eso también puede pasar. Entonces, las estrategias que ha comentado Ana creo que son más factibles. Vale, pues pasamos a la siguiente. Valentina.
Valentina, que dice que sí creemos que una traducción del japonés al español puede, al contrario de lo que se podría pensar, aportar algo, mejorar una obra o aportar algo nuevo a una obra que originalmente no lo tenía. Y menciona en concreto, por ejemplo, en obras LGTB como Sombra sobre Shimanami o como Smells Like Green Spirit, sí, gracias a la traducción, pues puede ser mejor incluso que el original. Siempre intentamos respetar lo que se dice en la obra. Si alguna vez nos hemos encontrado algo que sea especialmente ofensivo, es cierto que yo lo intento suavizar un poco para que no sea tan burro, pero siempre respetando lo que pone ahí. No recuerdo, por ejemplo, en Mi lindo menino, cuando se habla de un personaje trans que hay, y se habla, la expresión que se usa es hacerse mujer, creo, que, ¿no? Que Pon quiere ser mujer, ¿no? Como que todavía no se ha hecho la reasignación de género, la operación, entonces quiere hacerse mujer. Eso hoy en día en España no lo diríamos, que diríamos que es mujer transgénero, aunque no te hayas hecho la operación y no tiene nada que ver. Pero ahí, a ver, yo entiendo que el lector se da cuenta de que es un manga que ya tiene más de 10 años y que igual en Japón pues no se dice con voluntad de ofender, simplemente porque igual que en España se decía así, porque no había esa conciencia. Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que lo dejé, más o menos lo dejé, aunque se suavizara un poco, se deja. Pero ya vienen, por ejemplo, a ver, que me hago un lío, bueno. Recapitulando, lo que se decía antes también de los registros y del género, ¿por qué es importante mojarse con los registros y no limitarse a traducir el japonés en modo Google Translate? Smell Like Green Spirit. Smell Like Green Spirit en que ellos hablan de forma tan mamarracha, eso lo tienes que traducir muy mamarracho, porque si no te estás comiendo la esencia del personaje, porque a lo mejor en ningún momento están utilizando un adjetivo en femenino los protagonistas, que son pues personas o no binarias o son personas trans. Es que en ningún momento se dice, mira, soy una persona no binaria o mira, soy una persona trans. Pero por su forma de hablar y por su forma, su lenguaje corporal y todo eso, tú sabes, es decir, qué es lo que está pasando ahí. Tú sabes que están utilizando un lenguaje que en Japón es femenino, aunque no utilicen ningún pronombre femenino, por las partículas, ¿sabes? Están hablando en femenino, entonces yo lo traduje en femenino, pero porque es lo que te dice la obra, yo ahí no estaba mejorando. Es que eso cualquier japonés lo leería así. Y en tema LGTBI me acuerdo que cuando Minoru de Shonen No es un personaje que es no binario y los tiempos en que Yuki Kamatani tenía Twitter todavía y nos daba información. Tiene, vuelve a tener, Vuelve a tener, pero oficial vuelve a o tener. Vuelve a oficial. tener oficial, lo que pasa es Ah, que vale, a veces aparece, a veces desaparece, pero vuelve a tener. vale, vale. Pues puso en un tweet que Minoru había hecho que hablara mezclando registros masculinos y femeninos. A lo mejor usaba ore para decir yo, que es la partícula pronombre masculino, y luego te metía una partícula que era femenina al final. Y yo le dije a Ania, pues podríamos traducirlo con lenguaje inclusivo, es decir, que hablara pues con la E, pues, estoy muy bonite, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba ahí? Que no lo pudimos hacer porque hay un momento en que otro personaje, creo que es Besuyaku, el capitán del coro, era Besuyaku, no me acuerdo si es ese personaje, le dice, Sí, creo que era Betsuyaku, sí. claro, dice, ¿tú quieres ser una mujer? O una pregunta así. Y si hablaba con la E, no se entendía bien porque quedaba muy neutro. Es decir, igual entonces, hablando con la E hubiera sido lo que quería Kamatani de usar un lenguaje que no era femenino ni masculino. Pero en el contexto no se entendía si usábamos la E. Entonces lo que hicimos fue mezclar, que hablara mezclando masculino y femenino, que algunas veces hablara en masculino y otras veces hablara en femenino. Entonces son formas de adaptarlo. Sí, no es cuestión de mejorar o de poner algo que no está en el original, sino que es cuestión de saber interpretar bien qué es lo que transmite el original, qué es lo que Eso. pretende original, que muchas veces no es explícito, es implícito y tienes que deducirlo por el contexto y luego saber cómo transmitirlo en español para que sea el mismo efecto, ¿no? Exactamente.
Muy bien, pues siguiente pregunta de Akagami-san. ¿Cuánto de implicadas están las editoriales japonesas en las decisiones de traducción? Bueno, esto creo que ya Sí, hemos ya lo hemos hablado tocado. antes. No mucho. A mí me gustaría que estuvieran un poquito más implicadas, la verdad, porque me facilitarían el trabajo. Pero sin pasarse, que yo no quiero que me hagan la cruz. Pero sí, por ejemplo, para la adaptación de los nombres me gustaría que estuviera estandarizado. También por el lector. Porque pasa, por ejemplo, con el clan de los Pou, con los nombres, que en todas las obras de Moto Hagio nos han dicho que los nombres los adaptemos como queramos. Pero claro, esto supone que tú digas, el katakana se puede interpretar de muchas maneras. No hay, entonces, hay una forma correcta de escribir el nombre en japonés, pero no hay una forma estandarizada de escribir el nombre en alfabeto romano, en romaji, en alfabeto nuestro, En digamos, alfabeto latín. en alfabeto latino, eso, jolín, romano, ¿no? Que me salía el calco japonés. ¿Veis cómo a veces los traductores se nos cuelan calcos? Alfabeto latino. En los POU pasa, por ejemplo, con la pobre Meribel, sí, Sí, que que, en o sea, japonés, el problema es que el nombre es occidental, pero en la obra original está escrito con pronunciación japonesa. Y aunque el exactamente, nombre se supone que es occidental, tú no sabes cómo tiene que ser el nombre en alfabeto, ¿no? exactamente. Entonces tú sabes que el nombre es Meriberu, ya está. Entonces pasa lo siguiente, en inglés se llama eh, Mary, de María, Belle. En español yo le puse Merry, Merry Belle. Y en francés creo que también es igual que en inglés. Y en italiano es Meribel, creo. No, si lo tengo aquí. Sí, Meribel sin Belle. Es decir, Mari de... Cada sitio se monta se lo han traducido de una manera. ¿Por qué yo lo he traducido así? Yo me quería fijar en el criterio de Rachel Thorne, que es quien traduce la edición inglesa, porque ella sabe, una traductora que es especialista en shoujo, tenía una página sobre shoujo en los albores de internet, que eso era la Biblia del shoujo, y yo no voy a pretender que sea más de Rachel Thor de shoujo y de Moto Hagio, que le ha hecho 20.000 entrevistas y tal y cual, pero me surgió un problema, primero que Mary no lleva la vocal larga en la primera, no es Maribel, sino que es Meribel. Y luego hay un personaje que es la madre de este personaje que se llama Merriweather. Y ahí no podía ser Mariweather, tenía que ser Merriweather, de Merry de contento. Y fue como, ¿qué hago? Yo creo que esto no es Mary, sino que es Merry. Y por eso le puse Merry, porque además creo que viene de Merry Christmas. Porque todo es muy gracioso si tú te paras a mirar todos los nombres de los personajes del clan de los Pou, que todos están sacados o de marcas japonesas que tienen nombres occidentales o de personajes literarios. Por ejemplo, están Edgar y Allan Poe, que son Edgar Allan Poe. Pues, los dos personajes tienen el nombre del autor. Luego hay un Arthur, que yo creo que es por Arthur Conan Doyle. Hay un John y un Paul, que creo que es por Paul McCartney y John Lennon. Hay hasta un señor Custard, que viene de Castaldo, que es la forma de decir natillas en japonés. Es muy gracioso porque se ve que aquí Moto Hagio había visto que hay en katakana por aquí. Merry de Merry Christmas, vale, pues le voy a poner que esto no. Entonces he conservado el Belle, porque sí es cierto que Moto Hagio en una entrevista dice que más tarde describió que Beru significa bello y le gustó. Entonces, dije, pues ahora entiendo por qué aquí Rachel Thorne le ha puesto Belle. Entonces le puse Belle. Pero Merry no lo cambié por Mary porque me parecía que era la opción correcta, que es Merry Belle. Es como ella feliz y bella, que además es un nombre muy descriptivo del personaje. Pero vamos, esto es un lío. Con lo de Vampirnela, que Vampirnela es una cosa que Moto Hagio reconoce que es que se equivocó escribiéndolo, que quería escribir vampiro, pero lo escribió mal y escribió Vampirnela. Entonces, en inglés, en español y en italiano es Vampirnela, pero ahora en francés, que en francés Meribel se llama igual que en inglés, han puesto Vampanella. Entonces es un poco lío todo. Yo aquí me gustaría que en Japón dieran un criterio común de cómo traducir. Espero que los lectores se hayan enterado de algo de lo que he dicho con tanto lío de nombre. Los lectores del clan de los Poe seguro, pero bueno, el tema de los nombres es complicado. También entiendo la posición de las editoriales japonesas, porque si no tienen alguien que sepa el idioma y en la Claro, editorial, por muy grande que sí, sea,
es imposible que tengan personal que sepa todos los idiomas a los que se traduzcan los mangas. Entonces, claro, es que tampoco van a hablar sin criterio, sin saber el Claro. idioma. Y el autor muchas Entonces, veces tampoco sabe. mm, El autor lo escribe en katakana y en japonés que no hay versión en alfabeto latino del nombre, la versión katakana. En el sí. contable nos ha pasado que nos encontramos los nombres transcritos en unas figuritas de acrílico que han sacado y gracias a eso los hemos adoptado, que si no, Ares se hubiera llamado Alex, porque era lo que nos gustaba. Pero como vimos que en japonés lo habían escrito ya Ares, pues le hemos puesto Ares. La siguiente pregunta también tiene que ver, es de Zotal y pregunta sobre la traducción de los títulos, que quién decide y por qué. Bueno, empiezo yo mientras Ana se hidrata, que a veces vienen impuestos por las editoriales japonesas, según tengo entendido. Supongo que si son franquicias grandes, si son títulos internacionales, por ejemplo, con lanzamiento simultáneo en diferentes países, sí que te viene impuesto. Pero en Tomodomo creo que no ha pasado nunca que nos hayan dicho tiene que ser título tal, ¿verdad? Siempre hemos No, podido. también nos ha pasado que lo que más influye en esto es el anime. Lo que más influye en que se estandarice un título y se haga un título internacional es que haya anime. Y solemos licenciar las obras antes de que hagan un anime, no después. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, con Amores cuando cesa la lluvia, que después todo el mundo la llamaba After the Rain, porque el título internacional del anime era After the Rain. Pero Amores cuando cesa la lluvia es mucho más bonito. En la misma clase igual, en la misma clase lo pusimos mucho antes de que saliera la película. Y a mí me gusta más el título, me parece que es más descriptivo que compañeros de clase, porque no se refiere solo a la clase del instituto, se refiere a que los dos son iguales en muchas cosas. Siempre eso, intentamos adaptar el significado del título original. Sombra sobre Shimanami, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo nos quedó. Este, por ejemplo, mirad en otros idiomas porque en cada país se llama de una forma diferente. Sí, este es muy porque es que divertido. es muy difícil porque es algo muy poético, es algo que en japonés también lo veo un japonés y no lo sabe leer. Sí, El, sí, el, sí. el Tasogare no, la manera en la que está escrita no lo saben leer. Entonces, al ser algo tan poético y tan abstracto como son muchas obras de Yuki Kamatani, y yo creo que está bien que en cada país Sí, hayan... está bien, porque además tienes que elegir un título que resuma la obra y que Mm, con el título ya sepas de qué va la obra. Y aquí fue que Shimanami Tasogare en el original, ¿no? Y Tasogare significa atardecer, pero se escribe Taso, está escrito en hiragana, y Tasogare, ese gare está escrito como el kanji de dare, el kanji de quién, porque el mm, personaje de nadie en japonés se llama Dareka-san. mm. Dareka-san, como que significa alguien indeterminado. Y también leí yo que Tasogare era esta palabra, el origen, la etimología era, el significado de Tasogare es atardecer. Y la etimología, ¿por qué se pone el kanji de dare, quién en atardecer? Pues decían que era porque era una obra donde empieza a estar tan oscuro que no puedes distinguir las caras de la gente y por eso el quién eres tú, ¿no? Esa era una etimología que yo leí, entonces digo, pues le puedo poner sombras, porque además como tradujimos el nombre por nadie, nadie quiere ser una sombra, nadie no quiere existir, así que pusimos sombras, porque todos son personas LGTBI cuya existencia en la pequeña comunidad en la que están pues se ve como que negada, todos son como sombras. De sombras sobre Shimanami, dejamos el lugar, porque Shimanami es un sitio. Es el El camino camino, que hay. sí, sí, es el Kaido, vale, Shimanami Kaido, que es el camino de Shimanami. Dejamos el indicador geográfico y me gusta mucho porque además tiene las mismas sílabas que en japonés, que Shimanami Tasogare, sombra sobre Shimanami. Así que se quedó, eso estoy muy contenta, como quedó. Es que se tienen en cuenta muchas cosas. Por un lado, el sentido, la forma de la palabra, incluso las sílabas y la sonoridad que tiene. Es Sí, que sí, realmente es caso por caso, ¿no? Es algo que sí. tienes que... Pero el que ha tenido más éxito nuestro yo creo que es el Macarra Sin Love. Macarra Sin Sí. Love yo creo que se vendió por el título. Le pasa como a Senpai, aunque Senpai era el título original, ahí no hicimos nada, Senpai se llamaba Senpai.
pero de estos mangas que el título es como muy descriptivo y se venden solo por el título. En Macarra Hilo, en original sacamos Dosei y Yankee. Dosei y Yankee es yankees, que son como kinky, que viven juntos. Y aquí pues le pusimos Macarra Hilo, que además creo que tiene también las mismas sílabas. Entonces quedó bien. Al final va a ser que haces todo por métrica y A en mí plan, me a ver si gusta mucho, pero sí que a mí, es decir, todo lo lírico y lo poético y eso es de lo que más me gusta y creo que se me da, humildemente, creo que se me da bien. Me gusta meter cosas así. Jane Papoire, Papuar, no lo sé cómo se lee, perdón, pregunta sobre Requiem, que mira, tú tienes ganas de hablar de Requiem, yo creo. Yo sí, yo Eh, me haría, te iba a decir un podcast, un vídeo o bueno, algo de solo de Requiem. Bueno, pregunta que si al estar basado en Ricardo III, si utilizaste obras de consulta y si tienes alguna recomendación para profundizar en la obra. Obras de consultas como tal no utilicé, lo que sí usé fueron traducciones de la obra al español. Todas las traducciones en España traen prólogos académicos en los que te explican pues, sobre la obra. A mí las traducciones que más me gustan son las de Austral. Claro, es que lo tengo en digital porque era más fácil de buscar. Es más fácil, si te encuentras alguna palabra, para encontrar dónde Buscas estaba la por la traducción, palabra. buscas por la palabra. Entonces en digital, muy bien. Este autor, que es Ángel Luis Pujante, las recopilaciones de obras, tanto esta que es como la Rey Lear, más de la Tempestad, tiene muchas traducidas este autor, es experto en Shakespeare. Y esto, que es un tocho, que esto viene práctico tenerlo en... Bueno, lo tengo subrayado, porque yo iba leyendo y todo lo que me sonaba que saliera en Requiem, pues lo iba subrayando para tenerlo indicado. Entonces, estos son todos los dramas históricos, que algunos son de Ángel Luis Pujante, traducidos por él, y otros son de otros traductores. Esto es un tocho así, que te vienen todos los dramas históricos de Shakespeare. Y también trae un prólogo que es muy útil porque te ayuda a entender la obra de Shakespeare. Así que obras académicas como tales no, pero traducciones al español sí. Recomiendo las de este autor porque son las que más me gustan a mí. Luego, además, en el último tomo viene la bibliografía que ha usado Ayakano para documentarse, que hay algunas obras que son japonesas, pero hay bastantes también que están en inglés o que incluso tienen traducción al español, ¿no? Sí, sí, había muchas. De hecho, valoramos incluir las que tenían traducción al español, pero pasaba que algunas estaban descatalogadas o era muy difícil. Y se iba a hacer muy larga la lista también. No iba a caber en el tomo, pero si buscáis por los autores, hay algunas que están traducidas al español y son muy interesantes. ¿Sabes? Se nota que Ayakano se ha documentado a conciencia, así que para quien quiera indagar sobre todo en historia medieval y en historia del teatro en la Inglaterra medieval, pues ahí tienes una buena lista. Bueno, yo lo que hacía mucho era tirar de Wikipedia, que en Wikipedia para las batallas, que mete Ayakano, la descripción de las tácticas y todo eso, ahí, afortunadamente en Wikipedia en inglés venía muy bien descrito todo. Pero fue un lío buscar la terminología de la época y todo eso, ahí tuve que indagar. Lo hiciste muy bien. Es que es una obra Me lo difícil. pasé muy bien. Ya solo de traducir del japonés, pero es que además es algo que está escrito en japonés, pero que está basado en una obra de teatro de Shakespeare. Y buah, es que me quito el sombrero. Miré también a meter palabras en obras que, por ejemplo, me leí La vida sueño, por ejemplo, de Calderón de la Barca, para coger palabras y cosas así, otras obras de la época, para sacar léxico, pero ¿qué pasa? Que Requiem en realidad no está escrito de forma arcaizante, está escrito en japonés contemporáneo, entonces no quise meter muchas cosas de época porque se iba a hacer muy farragoso de leer, Y bien que ha quedado. pero con Requiem, vamos. saborcillo, pero que tuviera su Requiem, saborcillo. sí, no, tiene sus toquecitos ahí pero se lee muy bien. No, no es nada difícil de leer. Así que Requiem recomendadísima. Requiem Bueno, recomendado. yo creo que es nuestra obra máxima, se Yo creo podría que le hemos decir. puesto mucho cariño, porque se Mm. nota que tanto Ayakano como la editora, Yamamoto-san, la han hecho con mucho cariño. Y cuando tú ves una cosa hecha con cariño, pues te entran ganas de darle mucho cariño también, que lo merece. Pues ya pasamos a preguntas que no tienen tanto que ver con la traducción, pero ya que nos las han hecho, pues aprovechamos y las contestamos también. Pregunta el Stat, que el Stat me gusta mucho el nick, me parece estupendo y divino.
Además que tiene como brillitos en el nick. Pregunta sobre las portadas de los tomos, las ilustraciones de portadas, que cómo las decidimos, si es algo que decidimos nosotros o si viene con la licencia ya impuesto, porque dice que ve que a veces en algunas ediciones internacionales la portada es distinta de la japonesa. Entonces, yo Eh, no sé, esto lo digo yo esto, mejor quizás. claro, sí, mejor lo respondes tú. Sí que depende de la editorial japonesa, pero el criterio general es intentar que sea lo más parecido a la edición original, porque creo que es más fácil de identificar para el lector. Muchos lectores, yo creo que los lectores de manga están muy bien informados y saben, conocen muchas obras antes de que lleguen a Europa o que se editen en inglés. Incluso cuando solamente están en japonés ya les suena la portada o les suena quizás por el anime, pero creo que es importante que sea fácil de identificar y eso, la mejor manera es mantener la portada y el diseño lo más fiel posible al original. Pero aparte de eso, es que es una cuestión de respetar la obra original. Y en Japón hay una editorial y hay un equipo que piensa mucho. No es que la ponga de la manera que esté porque sí, sino que es algo muy pensado, muy estudiado y creemos que es algo que se tiene que mantener. Las ediciones que tienen portadas distintas, nos ha pasado en alguna, por ejemplo, nos ha pasado en Catarsis de Moto Hagio. En ese caso, lo que pasó es que no se podía mantener la portada original por una cuestión de copyright, porque el diseño que se hizo para esa edición en Japón ya no le pertenecía a la editorial, sino que pertenecía al diseñador o la diseñadora. Entonces dijeron que teníamos que buscar algo diferente. O con obras muy antiguas también, por ejemplo, que no se disponga de los materiales. Por ejemplo, no es nuestra, pero La Rosa de Versalles, yo creo que lo que pasa es que la editorial ECC ha tenido que hacer otras portadas porque no disponían de los archivos originales. Entonces, en ese caso, cuando no puedes, por motivos de contrato, por motivos de materiales, hacerlo igual que la edición japonesa, lo cambias. Creo que en algún, no lo sé, a nosotros no nos ha pasado nunca, pero puede darse el caso de que la portada original no te guste y sea O se fea. encargue. Me parece, Requiem no tiene una que fue hecha para la edición francesa. Así, Sí, ¿no? no lo Una, sabía. sí, sí, yo creo que el tomo francés, el tomo uno, tiene una portada que es específica de... A ver, esto todo es cuestión de marketing, entonces depende de cómo tú quieras vender la obra. Igual dices, pues con esta portada, porque es que la portada es súper importante, que es lo primero que te entra por los ojos. A lo mejor tiene una portada que en Japón sí vende, pero tú ves que en tu país pues no va a vender, que también es otro criterio para cambiarla, creo yo. A ver, siguiente, de Star BL Queen. Mira, esta es de traducción también, pero esta es de las típicas preguntas divertidas que se suelen hacer a los autores. ¿Cuál es la parte del proceso que disfrutas más y cuál es la parte más engorrosa? Pues la parte que disfruto más es la segunda vuelta de la traducción, porque es cuando vas haciendo el puzzle. La primera vuelta es muy deprimente, porque parece que se te ha olvidado el japonés y no entiendes nada de nada. Porque cuando tienes que buscar todas las palabras que no sabes, a lo mejor no le encuentras diálogo, sentido en diálogo, etcétera, etcétera. Y la segunda vuelta es cuando ya pues, vas uniendo los puntos y te va saliendo por lo que es tu versión de la traducción. Así que la segunda vuelta es para mí mi parte favorita. Y ya la tercera y las siguientes, como son muy repetitivas porque vas revisando lo mismo una y otra vez, pues se hacen pesadas también. Entonces la primera es pesada porque no sabes nada y parece que se te olvida el japonés. La segunda está guay porque es cuando haces el sudoku, digamos, o el crucigrama, y todo empieza a tener sentido y a estar bien. Y la siguiente, pues son pesadas porque repetir y vas viendo los errores y ves que siempre hay algún error y lo quieres cambiar y no se te ocurre y vuelves a darle otra vuelta y hay una errata. Entonces ya entras en un proceso que nunca se termina y es bastante pesado también. Bueno, pero al final vale la pena todo, Al ¿verdad? final siempre sale, sí, al final siempre sale y siempre se hace lo que mejor, lo mejor que podemos, de verdad le ponemos mucho esfuerzo y le damos muchas vueltas y a veces salen errores porque le damos muchas vueltas y estamos cambiándolo todo hasta el último segundo, e igual no deberíamos. No, pero yo te entiendo porque yo soy igual y muchas veces no es un error, sino que queremos que sea bonito. En japonés creo que tienen mucha tolerancia a la repetición, que puedes decir la misma palabra 20.000 veces en una página y no pasa nada, no le molesta a nadie. Pero en español queda feo que se repita mucho Sí. una misma palabra. Entonces muchas veces sinónimos o cambiar por un verbo parecido
y no es un error, pero es como, así queda más bonito. Claro, sí. Además, conforme te vas distanciando de la versión en japonés, lo vas viendo mejor. Porque cuando estás cerca del japonés, asimilas muchas cosas del japonés. Y luego vas viendo, ostras, creo que he puesto esto 2 veces, pero porque en japonés estaba así. Y te tienes que distanciar para que eso sea español de verdad y no sea un calco, no sea una traducción auténtica. Pues ya vamos con la última pregunta porque llevamos bastante rato aquí y si habéis mirado el vídeo hasta aquí, olé. Pero bueno, la última pregunta también es un poco más general y Esther dice que nos recuerda de cuando nos descubrió en nuestros inicios y ahora tiene muchos tomos nuestros y que tiene una balda llena de ediciones nuestras y que pregunta, echando la vista atrás, ¿qué tal fueron esos inicios? Ah, si ahora estamos como, vale, resumiendo, que si ahora estamos tal y como pensamos al inicio. Sobre los inicios, decir que tenemos un vídeo en el canal que habla sobre cuándo se creó Tomodomo y tal, que lo voy a poner en la descripción si lo queréis ver, pero vamos a responder simplemente la pregunta de si estábamos como habíamos pensado al inicio. Sí, sí, sí. A ver, pues yo es que soy muy pesimista y además tengo síndrome del impostor, entonces llevo como 9 años pensando, ya está, mañana nos vamos a la mierda. O ya está, este es el último tomo que traduzco, no voy a traducir nada más. Pero porque yo soy así, que ojalá no lo fuera. Así que, ¿qué tiene de bueno esto? Porque cuando ves, dices, joder, que son 9 años ya, que llevamos aquí 9 años en la cresta, bueno, la cresta de la ola, aguantando y haciendo manga y todo eso, dices tú, joder. O sea que yo estoy mucho mejor de como me había imaginado. Yo creo que hemos llegado muy, muy lejos, yo, ni en mis mayores fantasías, o sea que estoy muy contenta. E incluso en el caso de que mi imaginación más pesimista se hiciera realidad, me sentiría contenta, porque creo que he hecho algo que muy poca gente tiene acceso a hacer, que creo que traducir lo que a ti te gusta es muy difícil de conseguir. Hay mucha gente que quiere traducir y que quiere trabajar en lo que le gusta, que tampoco es un camino de rosas, pero es difícil y estoy contenta y orgullosa de haber llegado hasta aquí. Y pienso que si Ana de 16 años me viera, pues estaría muy, muy feliz y eso es lo importante. ¡Ay, que me emociona! ¿Y qué iba a decir? Se me ha olvidado. Eso, que aunque llegara el momento en que no tradujera, nadie me volviera a llamar para traducir o lo que fuera y tuviera que trabajar de otra cosa, estaría contenta. Estaría contenta con haber llegado hasta aquí, la verdad. Pero me gustaría seguir. Si vosotros seguís leyéndome. Así que muchas gracias, Esther, por tener todos los tomitos en la balda. Sí, al final depende todo de los lectores en realidad, porque sois los que nos apoyáis y sois los que hacéis posibles estos 9 años de editorial y los que están por seguir. Sí, yo también siento agradecimiento porque primero yo no tengo mucha imaginación, entonces yo no me no tengo en plan un plan de aquí a 5 años quiero haber conseguido tal y de aquí a 10 años quiero haber, no llega hasta allí mi imaginación, pero creo que las obras con las que hemos trabajado son obras que es un sueño poder Sí, trabajar con ellas porque somos fans de esas obras. Muchas veces no salen las cosas, por ejemplo, quieres publicar algo pero no puedes por X motivos, pero cuando sale es como, wow, es que he tenido una suerte de que se haya podido hacer. Sí, sí, así sí, que sí. Y también con el paso de los años, pues vas viendo cosas feas, no ves que no es todo tan idílico como te imaginabas, te cansas, pero aún así yo, no sé, estoy contenta, yo creo que me compensa. No es trabajar lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida, mentira. Es mentira, mentira. trabaja de lo que te gusta y estarás trabajando las 24 horas del día, porque esto es un trabajo que nunca se termina. Y acabas como el contable de la serie del contable. Y a estas alturas lo que hemos aprendido es a descansar también y a asumir que las cosas no pueden salir perfectas, que también es complicado, porque yo os aseguro que cuando hay un error o hay una cosa que sale mal, quien más sufre somos nosotras. Sí. Lo pasamos muy mal. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo releer los tomos porque cuando veo una rata me quiero tirar de los pelos, porque después de darle 20 vueltas a un tomo que todavía se cuele algo, joder, es duro, tiene su parte dura,
pero te compensa. A mí me gusta mucho porque es lo que yo quería haber hecho desde siempre, pero vamos, lo que ya digo, que aunque no siguiera me siento contenta de haber podido probar lo que es este trabajo. Bueno, y bastante tiempo, ¿no? Sí, 9 años sí. ya bastante hemos hecho y más que haremos y más Y más cosas porque nuevas e todavía, interesantes. sí, porque todavía tienes margen para mejorar y hay cosas que quieres hacer, hay cosas que quieres probar, mientras que haya margen para mejorar. Está bien equivocarse, está bien que haya errores y está bien detectar cosas que no salen bien porque también eso te espolea a seguir adelante y a probar cosas nuevas y a mejorar. Y mientras que si lo hicieras todo bien, sería todo, es lo que digo yo con las traducciones fáciles, sería todo mucho más aburrido. Así que está bien tener ahí un acicate, como en Requiem, un acicate para que florezca la flor, el capullo de flor, como decía Buckingham. Bueno, ahora también este año con cocinando juntas, comiendo juntas, vas a tener algo que te gusta mucho, que es la Sí, sí, sí. gastronomía, que vas a poder trabajar en un manga con este tipo de temática. Yo creo que lo vas a disfrutar Sí, mucho sí. también. Bueno, no solo con eso, yo creo que la representación que tiene el LGTBI también me gusta mucho ese manga. Está muy bien. Así que espero que os guste a los lectores también. No lo perdáis porque está muy bien ese manga. Es muy tomodomo, yo creo. Es muy de. Trata cosas feas, reivindicativo, pero siempre desde un punto de vista, siempre desde la calidez, ¿no? Me gusta que viene en el obi japonés, pone este manga, se siente como un abrazo. Es como si te Mm. abrazara. Yo creo que lo describe muy bien, sí, sí. Sí, es muy bonito. Así que a partir de ahora nos vamos a seguir esforzando, sacando este manga y otros muchos que tenemos preparados. Y nada, vamos a ir terminando. Quería agradeceros una vez más las preguntas. Muchas gracias por seguir a Tomodomo, por leer las obras que editamos. Y nada, nos veremos otro día por aquí. Muchas gracias a ti, Ana, también por estar en el Nada, canal. un placer. Aunque Me sé que te cuesta, pero luego cuesta. le cojo el gusto. Es decir, tengo que coger rodaje a esto porque no. Pasa que da respeto. Bueno, yo, una persona que traduce, que estoy todo el día en mi casa aquí sola traduciendo, sin hablar con nadie, sin contacto humano. Me resulta difícil ponerme a hablar tanto porque yo soy. Alina habla mucho, es decir, esto es la vida privada. Alina es una persona muy de hablar, pero yo soy muy calladita y me cuesta hablar. Pues nada, yo te espero más por aquí cuando te animes. Ahora tienes que recargar pilas un tiempo, pero siempre eres Sí, sí. bienvenida. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a los Gracias que a ti. seguís. Eso, y gracias a todo el mundo que nos sigue, que se acuerda desde. Que siempre que llega el aniversario, siempre hay alguien que dice, "Oh, sigo desde el principio", y a mí eso me da mucha ternurita, porque ya son muchos años, entonces ha llegado al manga gente que a lo mejor si tú tienes 20 años ahora, cuando empezamos tenían 11 y es como, wow, ha llegado gente, mucha gente nueva y si se han enganchado ahora, bienvenidos y a los que llevan ahí mucho tiempo, pues no, gracias por estar ahí con nosotros, que ya son como familia, hay gente a la que conocemos ya de las redes cuando vienen a comprar el stand que de verdad que nos gusta mucho verlos todos los años. Y nada, ya sabéis, si queréis venir a saludarnos todavía queda, pero en el Salón de Barcelona estaremos en el stand y cuando Sí. queráis, por las redes o estamos accesibles total. En este Manga Barcelona además estaré yo, así que estaremos por fin, no Reunidos. solo Sí, sí. en alma, no solo en alma, en cuerpo, también en un mismo espacio, así que va a ser divertido. Que llevamos desde antes de la pandemia sin vernos. Sí, 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 así que Juan. va a ser una fiesta el Manga Barcelona este año. Bueno, muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.